Bienvenidos al episodio número 5 de su podcast A la Verdad con sus Derechos. El día de hoy hablaremos acerca de la resolución emitida en el expediente 273-2021. Emitida por el Juzgado 28 de lo Familiar. Primer sentencia que reconoce el trastorno del espectro autista como una discapacidad psicosocial. Tenemos a un invitado de lujo, Armando Hernández Cruz, promovente de esta jurisdicción voluntaria. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de su programa A la Verdad con sus Derechos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sentencia del expediente 273-2021 emitida por el Juzgado 28 de lo Familiar en Ciudad de México, que reconoce la condición del espectro autista como una discapacidad psicosocial. Y para esto tenemos un invitado de lujo que Caro nos va a presentar. Hola a todos, ¿qué tal? Es un placer, me siento súper contenta de invitar a nuestro querido invitado el día de hoy. Y bueno, voy a platicarles un poquito de él muy rápido. Armando Hernández Cruz, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a este programa. Muchas gracias. Armando, al contrario, gracias a ti. Armando es funcionario federal desde hace algunos años, se ha desempeñado en diversos cargos, pero nos gustaría mucho destacar un poquito de su CV. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho, y candidato a doctor en Ciencia Política. Licenciado en Economía, así como licenciado en Comunicación y Periodismo. Cuenta con las especialidades en Derecho Constitucional Administrativo y Derechos Humanos, así como una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Benemérita Universidad de Oaxaca, así como maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, es académico, docente y articulista en revistas jurídicas y científicas. Bienvenido, mi querido Armando, y bueno, sin más, nos gustaría mucho que nos platicaras un poquito primero de esta sentencia de una jurisdicción voluntaria que tú promoviste. ¿Cuál es la relevancia y de qué va? Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco mucho el espacio y la oportunidad de platicar de esta sentencia que considero relevante y paradigmática porque es la primera en la cual tenemos la oportunidad de solicitar a una autoridad jurisdiccional el reconocimiento de la condición del espectro autista o trastorno del espectro autista como una discapacidad psicosocial. La necesidad de promover esta jurisdicción voluntaria se debe primero a que existiendo diversas normas como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad o la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, incluso la Ley General para la Protección y Atención de las Personas con la condición del espectro autista, en ningún ordenamiento se hace una referencia expresa al espectro autista como una discapacidad. Se presupone, se da por entendido, pero no se expresa necesariamente que el espectro autista es una discapacidad, concretamente una discapacidad psicosocial. Hubo una sentencia paradigmática de la Corte también relacionada con el síndrome de Asperger, que es parte del espectro autista, la sentencia del caso famoso Ricardo Adair, en donde desafortunadamente los señores ministros de la Corte confunden el síndrome de Asperger con una discapacidad intelectual. Y de hecho le hacen una sentencia de lectura fácil como para un niño de 6 años pensando que se trata de una discapacidad intelectual y no es así. El síndrome de Asperger, condición que yo mismo padezco, es una discapacidad psicosocial. Impone barreras a las personas dentro del espectro autista, barreras sociales, barreras en los procesos de comunicación, en el procesamiento de la información, en la percepción del mundo y de la realidad. El cerebro autista funciona y trabaja de manera distinta al cerebro neurotípico. El autismo es una neurodivergencia, una neurodiversidad. Hace que el funcionamiento del cerebro y la percepción de la realidad sean distintas a lo típico, a lo tradicional. Y por esa razón, era para nosotros importante, desde una perspectiva de litigio estratégico, tener un documento jurídico que reconociera específicamente que el trastorno del espectro autista es una discapacidad psicosocial. Para mí eso ya es un gran avance y tengo que explicar la segunda parte, por qué, cuál es la necesidad, para qué se necesitaba eso. Precisamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece una figura que se conoce como ajustes razonables. Es una figura que
tiene mucho impacto en temas de derechos humanos para las personas con discapacidad, porque los ajustes razonables, de acuerdo con esta convención definidos en el artículo 2, son todos aquellos ajustes, todas aquellas modificaciones que, sin constituir una carga excesiva para las autoridades del Estado o para la sociedad, se puedan hacer en casos individuales, en casos específicos, para permitir que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan tener acceso a mejores condiciones para la interacción en el entorno social. Lo más famoso en temas de ajustes razonables son las cuestiones de accesibilidad, las rampas para personas con discapacidad motriz o las guías para personas con discapacidad visual, incluso el uso del lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva, son elementos de ajustes razonables que son muy conocidos. Falta mucho todavía por trabajar en esos temas en la sociedad, pero bueno, ya es algo que se identifica, todo el mundo conoce las rampas, los lugares reservados para personas con discapacidad motriz. Sin embargo, hay otros tipos de discapacidad intelectual, mental, y en este caso concretamente la discapacidad psicosocial, que es a donde entra el espectro autista, que requieren otro tipo de ajustes razonables. Sobre todo estos últimos, los temas que tienen que ver con la neurodiversidad, que constituyen de alguna manera barreras para las personas para el normal desarrollo, son de alguna forma discapacidad invisible, no se nota, no es tan notorio como una discapacidad física, motriz o sensorial, de tal forma que este reconocimiento judicial primero pues constituye un gran avance, el hecho de reconocer que el trastorno del espectro autista es una discapacidad psicosocial, y en segundo lugar, que le son aplicables los ajustes razonables previstos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso a mí me parece que es fundamental, porque abre un panorama, una expectativa de que cualquier persona con cualquier tipo de neurodiversidad, con cualquier tipo de discapacidad psicosocial, pueda solicitar el reconocimiento de sus necesidades específicas de ajustes razonables, entendidas, insisto, como aquellos ajustes o modificaciones que no le representen al Estado ni a la sociedad una carga desproporcionada o un costo indebido. Entonces, lo que yo solicité fueron determinados ajustes razonables. La verdad es que me concedieron 3 de ellos y 2 me los negaron, por razones que pueden ser justificables, pero yo hice una lista de necesidades específicas que mi condición me requiere para poder tener un mejor desarrollo en el ámbito social. El hecho de que este tipo de discapacidad psicosocial sea prácticamente invisible, tiene muchas dificultades. La gente me ve y me dice, pues tú no tienes nada, tú te ves normal, entre comillas, te ves como cualquier persona, y no hay en realidad una comprensión a las características y necesidades específicas de una persona con espectro autista. Ya cuando hablamos de espectro es porque incluso no hay una persona igual a otra dentro del propio espectro, hay una diversidad de formas en las que el funcionamiento del cerebro autista se manifiesta, y yo diría que también cualquier tipo de neurodiversidad, no solo el espectro autista, sino otras formas de neurodiversidad, como pueden ser, por ejemplo, el trastorno bipolar, trastornos generalizados del desarrollo, el déficit de atención con hiperactividad, o inclusive la depresión crónica diagnosticada, porque además hay muchas personas que utilizan el término depresión como sinónimo de tristeza. No, estoy deprimido porque estoy triste. No, la depresión es una condición neurodiversa que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, y no se puede utilizar tan a la ligera ese término como cuando también a alguna persona con cambios repentinos de humor se le dice bipolar. Es una manera incorrecta e indebida de utilizar estas referencias, igual que a una persona que es retraída, a veces dice pareces autista. En realidad hay mucha falta de comprensión sobre las condiciones específicas que impone la neurodiversidad y sobre las dificultades cotidianas que las personas con diversos tipos de condiciones neurodiversas enfrentamos. Y por eso consideré necesario promover esta jurisdicción voluntaria. Quiero hacer una génesis muy breve. Presenté el escrito en un juzgado de distrito en materia civil, pensando que la sentencia tuviera un efecto en cualquier parte del país. El juzgado de distrito se declaró incompetente y la remitió a un juzgado familiar de la Ciudad de México,
cosa con la que no estuve de acuerdo, pero preferí dejarlo así para no alargar mucho el procedimiento. Fue recibida en el juzgado de lo familiar el 7 de abril de 2021 y la sentencia fue emitida el 4 de abril de 2022, es decir, un año de procedimiento. Para una jurisdicción voluntaria parecería ser un tema muy largo. Me parece importante señalar como un dato anecdótico que cuando se recibió las diligencias de jurisdicción voluntaria en el juzgado, hubo una incomprensión del planteamiento. Claro, El es lo día que... que llegué a la primera audiencia, a la primera comparecencia, me pasan a vocear en el juzgado diciendo que pase el interdicto, y les tuve que aclarar que no era un procedimiento de interdicción, porque ya me querían declarar en estado de interdicción. Me mandaron a llamar al Ministerio Público, al Consejo de Tutelas de la Ciudad de México y 2 médicos alienistas. Sin embargo, ya que quedó claro que no era un procedimiento de interdicción, que no era lo que se estaba buscando, sino una declaratoria judicial, la juez con mucha claridad entendió el planteamiento y reencausó el asunto hacia aquello que había sido solicitado. Pidió la intervención del Ministerio Público. Uno de los ajustes razonables que solicité era la autorización para tener el apoyo y acompañamiento de una figura que en términos del espectro autista se conoce como persona sombra. Las personas sombra o auxiliares son aquellas que en cierto momento pueden acompañar a una persona dentro del espectro autista para ayudar, para auxiliar en el desarrollo de ciertas actividades que a veces se complican. Por ejemplo, cuando se trata de un menor de edad, se habla de una maestra sombra. Existen instituciones educativas en donde, además del profesor o profesora de educación primaria, las personas, los niños con espectro autista tienen una maestra sombra o maestro sombra que ayuda en los procesos de interacción social, en la comunicación, y que poco a poco va apoyando en el desarrollo, la intervención a favor de un niño con espectro autista. Bueno, ya para un caso de un adulto con autismo, la idea de una persona sombra o persona de acompañamiento es un apoyo adicional que a veces se requiere cuando en ciertos espacios de interacción social se requiere procesar cierto tipo de información con apoyo de alguna persona de esta naturaleza. Entonces, pidió el juzgado que comparecieran las personas que yo señalé como posibles personas sombra, y comparecieron, aceptaron el cargo, y bueno, ya posteriormente vino la emisión de la sentencia. Como les anunciaba, fue el 4 de abril apenas de este año, se emite la resolución y en ella se hacen declaratorias que me parecen muy importantes. Primero, se reconoce la condición de espectro autista como una discapacidad psicosocial, se hace un análisis de qué son los ajustes razonables y por qué son necesarios. Dice la resolución, la suscrita juzgadora reconoce y declara formalmente el estado de discapacidad de Armando Hernández Cruz por tener un trastorno del espectro autista conocido como autismo nivel 1 o síndrome de Asperger. Una declaratoria, decía yo, que me parece fundamental para la posibilidad de aplicar ajustes razonables. Hace toda una serie de valoraciones, transcribe disposiciones, así como criterios de jurisprudencia que nos llevan a la convicción de que efectivamente son necesarios los ajustes razonables, y plantea la resolución algo que yo solicité: la necesidad de disminuir los ambientes que generan ansiedad, tales como filas largas, espacios cerrados o con mucho ruido o con muchas personas, lugares específicos en salas de cine o vuelos de avión. Eso tengo que explicarlo. Sí. Cuando parte de la génesis de por qué se tuvo que llegar a ese momento de solicitar a un juzgado los ajustes razonables, tiene que ver con una de las necesidades específicas. Ya mencioné algunas, pero quiero aclarar esta. Cuando en alguna época tenía que viajar frecuentemente por motivos de trabajo y solicitaba que se me asignara asiento de pasillo y no de ventanilla, debido a
el nivel de ansiedad que me produce viajar en ventanilla. Las aerolíneas no tenían ningún criterio, ninguna sensibilidad, ningún lineamiento en el que dijeran, bueno, por tu condición, pues, y requieres esa situación, pues entonces te vamos a asignar este tipo de lugares. No hay lineamientos, no hay criterios en realidad en términos generales para la atención específica de necesidades de personas en el espectro autista. Lo mismo en las salas de cine, donde no hay asientos tampoco reservados. Hay asientos reservados para personas con discapacidad motriz en algunos lugares, pero no espacios específicos también para atender necesidades particulares de otro tipo de discapacidades, como lo es el trastorno del espectro autista. Entonces, eso lo señalé en el escrito y la juez, digamos, con una gran sensibilidad que yo me gustaría reconocer, por supuesto, entendió la problemática, entendió las necesidades, no le pareció un asunto a la ligera, no le pareció una especie de simple capricho, sino entendió por qué estas modificaciones pequeñas, significativas, pero que no le producen ni al Estado ni a la sociedad costos económicos ni grandes acciones, en realidad para mí, para una persona en el espectro autista, en caso concreto para su servidor, resultan apoyos significativos para remover barreras, debido a que la condición del espectro autista pues tiene grandes problemáticas, y lo tengo que decir porque realmente son problemáticas, que hacen difícil la interacción en el entorno social. Quiero aprovechar este momento, si me lo permiten, para Claro, hablar. adelante, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Adelante. Para explicar qué es y cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos las personas dentro del espectro autista. En primer lugar, decía yo, se trata de un funcionamiento neurodiverso. El cerebro autista funciona de distinta manera, es una especie de procesador, como si estuviéramos hablando de una especie de computadora que no es compatible con el resto de los sistemas de cómputo tradicionales. Entonces, esa falta de conectividad o esa evolución diferenciada del cerebro autista hace difícil los procesos de comunicación. Las personas en el espectro autista usualmente no entendemos el lenguaje cifrado o las metáforas o las cosas que para muchos se presuponen entendibles. Siempre se requiere que los procesos de comunicación sean claros, sencillos, no dando por hecho ciertas cosas o a través de ciertas suposiciones. Por un lado. Por otro lado, los procesos de inserción social son muy complicados. No se trata de que seamos personas tímidas o retraídas, sino que el procesamiento de la información y de la realidad hace muy difícil adaptarse a un entorno donde las personas tienen una manera de relacionarse entre sí con la cual no compartimos, no porque no queramos o no porque no se pueda aprender, sino porque en realidad existe esa limitante, esa dificultad para la comprensión de lo que sucede en el entorno. Siempre se pone el ejemplo de si uno llega a un país extranjero donde todos hablan un lenguaje o donde todos ya se conocen, y uno no habla ese idioma, no conoce las señales de comunicación, pues entonces seguramente será muy difícil avanzar en los procesos de inserción. A veces se dice incluso, para ser más precisos, que sería como si un extraterrestre llegara a nuestro planeta y no entendería muchas de las cosas que para nosotros son comunes o habituales. Eso pasa con el cerebro autista. Dado que no se perciben las cosas igual, dado que no se entiende la realidad, dado que los procesos de comunicación son distintos, entonces muchas veces en esa interacción social no logramos entender, no logramos encajar, no logramos captar la manera en que los demás se desenvuelven, y eso hace muy complicada la forma de relacionarse. Otro problema son los estímulos sensoriales. Dentro del espectro autista hay hipersensibilidad en ciertos casos o hiposensibilidad. O sea, una sensibilidad mayor o mucho menor a lo habitual en el manejo de los sentidos. Usualmente el tacto, ¿no? Muchas personas en el espectro autista no les agradan los abrazos, el contacto físico, o incluso
problemas con la tela, con el tipo de ropa que se utiliza, con el contacto de cualquier prenda, porque se tiene una hipersensibilidad. En muchos casos se presenta sensibilidad a la luz, a los ambientes muy iluminados o a los sonidos. Este término se conoce como hiperacusia, o sea, el procesamiento de los sonidos externos de una manera más amplificada, digamos, de lo normal. O lo mismo con el olfato o el gusto, ¿no? Una extrema sensibilidad a estos estímulos externos, o a veces al revés, hay hiposensibilidad. A veces, por ejemplo, la sensibilidad al dolor, el umbral del dolor es muy bajo, no se percibe, no se da cuenta la persona de que tiene algo que le puede estar produciendo un dolor físico, o hambre. A lo mejor el apetito no se percibe. Me decía una doctora, es que no funciona la campanita que te dice si ya tienes hambre, o no funciona la campanita que te dice si hay algún estímulo de dolor. En mi caso, por ejemplo, mis estímulos en el tacto y el oído son los que están amplificados. O sea, tengo una gran sensibilidad al tacto, no puedo utilizar ropa que no sea de algodón, específicamente algo muy suave. Lo mismo con los abrazos y las cuestiones, digamos, de demostraciones de afecto físico, luego suelen ser muy complicados. El tema de la hiperacusia ha sido toda mi vida un problema de estarle bajando el volumen a todos los dispositivos, o hubo una época en la que usaba tapones de oído, de esos que se utilizan para natación. Industriales. Ahora ya afortunadamente hay audífonos con cancelación de ruido que hacen la misma función y facilitan bloquear esos estímulos externos. En el caso del gusto y el olfato tengo hiposensibilidad, es decir, toda la comida me sabe igual, no diferencio sabores. Yo pruebo los alimentos por la textura, no por el sabor. Y lo mismo con el olfato, tengo baja sensibilidad, no percibo los olores como lo hace, digamos, cualquier persona. Y en ese sentido, pues esto produce pautas de comportamiento distintas, atípicas, que además no son generalmente comprendidas. Entonces, todas estas situaciones, bueno, y estoy hablando de la condición en general del espectro autista, ¿no? Elementos que son notorios en el espectro autista también son las fallas en la teoría de la mente, es decir, la posibilidad de identificar los sentimientos y emociones propias o identificar los sentimientos de otras personas. Eso para cualquier persona, digamos, es fácil de hacer. Las personas en el espectro autista tenemos dificultades generalmente en esos temas. Otro de los aspectos que comprenden el espectro autista es el déficit en la función ejecutiva, es decir, los problemas que surgen para ordenar, organizar y ejecutar ciertas cosas, planear. Por ejemplo, yo tengo problemas con la agenda, me cuesta mucho trabajo llevar mi agenda. Otro de los aspectos que suele ser común en el espectro autista es la torpeza motriz o las fallas, digamos. Yo recuerdo que reprobaba en kinder y en primaria todo aquello que tiene que ver con cortar figuras o realizar ciertos trazos. Incluso las actividades deportivas no son comúnmente propias de quienes tenemos una condición del espectro autista, aunque hay excepciones. O sea, de repente puede haber hasta deportistas con espectro autista. O sea, no todos los casos son iguales, pero en términos generales hay un problema de manejo motriz que se conoce como torpeza motora, ¿no? Bueno, y estoy hablando de la condición en general. Aparte de eso, en algunos casos se presentan comorbilidades, es decir, algunos trastornos adicionales asociados a la condición primigenia. Algunos trastornos, por ejemplo, como puede ser los que se presentan en mi caso, el déficit de atención con hiperactividad, la prosopagnosia, que es la imposibilidad de reconocer rostros de personas. Cuando no está uno habituado a la persona, a veces es imposible reconocer físicamente un rostro. También está la alexitimia, está en mi caso la dispraxia, que es una dificultad también para leer mapas, para revisar, para ver en el espejo, digamos, que eso también me produce problemas para manejar un vehículo. En fin, son una serie de cuestiones que finalmente generan en forma habitual para las personas con el espectro autista
elevados niveles de ansiedad que son más elevados de lo normal. De por sí nuestro mundo es caótico y genera mucha ansiedad, pero bueno, con estos elementos, con estas dificultades, los niveles de ansiedad se disparan considerablemente y entonces muchas de las personas dentro del espectro autista acostumbramos utilizar cierto tipo de medicamentos, de sustancias inhibidoras de la ansiedad o que disminuyan esos elevados niveles de ansiedad. Esa fue una de las cosas que solicité también en la jurisdicción voluntaria, pero la juez me dijo que no tenía ella facultades para autorizarme el uso de alguna sustancia inhibidora de la ansiedad y que eso lo tendría que ver yo con mi médico. Entonces me remitió. También había solicitado yo la posibilidad de portar un distintivo o una credencial con la cual pudiera en su momento saber, en los casos que fuera necesario, que padezco una condición de este tipo. Y bueno, me remitió a la autoridad, al sistema DIF, que es quien expide las identificaciones, y ya tengo mi identificación que acredita una condición de discapacidad psicosocial que espero me pueda ser de utilidad cuando tenga que presentar y cuando tenga que acreditar la necesidad de que se apliquen estos ajustes razonables. ¿Cuáles fueron entonces los ajustes razonables? Ya para concluir, que me otorgó el juzgado 28 de lo familiar. Me dice la resolución en sus puntos resolutivos: primero, ha sido procedente la vía de jurisdicción voluntaria promovida por Armando Hernández Cruz, su servidor. En consecuencia, punto segundo, se reconoce y declara formalmente el estado de discapacidad de Armando Hernández Cruz por tener un trastorno del espectro autista conocido como autismo nivel 1 o síndrome de Asperger. Bueno, tercero, y aquí vienen los ajustes razonables. Se exhorta a toda entidad pública o privada para que en la medida de lo posible y sin que ello afecte de ninguna manera los derechos de terceras personas, a través de los ajustes razonables, brinden a Armando Hernández Cruz atención preferencial en la realización de trámites y la prestación de servicios, por tratarse de una persona con discapacidad, y se procure prescindirle de filas largas, espacios cerrados o con mucho ruido o muchas personas, y además, para el caso de ser aplicable, se le asignen asientos junto a pasillos de los lugares en los que asista, que incluyen de forma enunciativa y no limitativa aviones y cines, lo que deberá realizarse a través de un trato digno, respetuoso y no discriminatorio. Recordé en alguna ocasión, tenía que ir a hacer un trámite en el SAT y iba acompañado de una persona y me dijeron: no puedes entrar acompañado, tienes que entrar solo. Y yo decía: necesito ir acompañado de alguien porque las instrucciones que me dan no las puedo procesar, me dan instrucciones muy rápido y no las puedo procesar. Bueno, no me dejaron entrar acompañado, tuve que entrar solo. Me ha pasado con mucha frecuencia, estoy poniendo un ejemplo, el del SAT, pero entonces me dan un montón de instrucciones y me dicen, pues ya, o sea, no se preocupan por la atención de la persona. Les hice saber que tenía un trastorno del espectro autista y la verdad es que no les importó. Ahora, con esta resolución, en esos casos, creo que podré tener la posibilidad de contar con este apoyo, por lo que dice el siguiente punto resolutivo. Se reconoce a, y dice el nombre de dos personas, como personas de acompañamiento o personas sombra, con base en la elección realizada por el propio Armando Hernández Cruz, mismas que han aceptado y protestado el cargo, sin que lo anterior implique de ninguna forma una restricción en el reconocimiento de su personalidad jurídica o en su capacidad jurídica de goce o ejercicio. Wow. La figura de persona sombra no es parecida a la tutela, la curatela, ni a ninguna de esas figuras que se utilizan para los casos de interdicción. Entonces la juez consideró necesario hacer la precisión que no se está limitando la capacidad de goce o ejercicio, sino que el apoyo o auxilio de una persona sombra, en realidad, como yo lo solicité, es un ajuste razonable. Por eso platicaba de esos casos en los que, teniendo que hacer un trámite, de verdad, creo que es muy difícil entender cómo, al entrar a un lugar con el nivel de confusión, con la dificultad que tengo para procesar y entender las cosas a cierta velocidad, incluso con la dispraxia que tengo, que me hace perder la noción de los lugares y de la ubicación, yo puedo entrar a un edificio y perderme en un lugar en el que cualquier persona podría entrar sin problema. De hecho, por ejemplo, cuando voy a un lugar público, a un restaurante, y
de repente voy al sanitario y tengo que regresar, ya no ubico la mesa en donde estaba sentado. Eso es parte de una condición de dispraxia visoespacial se llama, y la gente no lo entiende. ¿Cómo te vas a perder de aquí al baño? Pues eso me sucede. Y entonces, cuando puedo entrar a un lugar con la compañía de una persona sombra, se me disminuye el nivel de ansiedad porque sé que habrá alguien que me ayude, que me acompañe, que me oriente para recibir instrucciones, para ubicar lugares. Y esto es lo que dice este punto resolutivo. Dice, por el contrario, tal apoyo debe promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Por ende, deberá exhortarse a toda entidad pública o privada para que en la medida de lo posible y sin que ello afecte de ninguna manera los derechos de terceras personas, a través de los ajustes razonables, permitan a Armando Hernández Cruz realizar cualquier tipo de trámite personal o individual acompañado de, y repite los nombres de las dos personas sombra, en su calidad de persona de acompañamiento o persona sombra, para el efecto de que le asista a este en el procesamiento de instrucciones o indicaciones. Luego vienen los puntos quinto y sexto, los voy a leer de manera muy ágil. Son aquellos que no me favorecieron, digamos, en mi petición. Okay. El punto quinto, no se realiza pronunciamiento alguno al fin de asignar, imponer o ordenar a Armando Hernández Cruz la aportación de ningún tipo de insignia, emblema o elemento distintivo, toda vez que se encuentra a salvo su derecho de hacerlo, si así lo estima apropiado, para la visibilización de su condición. Es decir, me dicen, no, yo no te puedo expedir una acreditación, pero tienes manera de solicitarla. No ha lugar a autorizar a Armando Hernández Cruz el uso de sustancias para disminuir la ansiedad, distintas a aquellas que un profesional de la salud determine para su tratamiento, conforme a su condición y estado de salud, cuyo uso deberá regularse de acuerdo a la naturaleza y cantidad que sean necesarias para el tratamiento terapéutico que en su caso le sea prescrito. O sea, me remite eso a una atención médica que finalmente me parece que no afecta a mi petición. Y por último, el punto séptimo señala, se exhorta a toda entidad pública o privada para que en la medida de lo posible y sin que ello afecte de ninguna manera derechos de terceras personas, a través de los ajustes razonables y de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología que se encuentran a su alcance, privilegien el uso de medios electrónicos para permitir que el señor Armando Hernández Cruz realice cualquier tipo de trámite. Entonces, en conclusión, esta sentencia me permite evitar ambientes que generen una crisis de estímulos externos, ambientes en los que haya muchas personas, mucho ruido, largas filas para hacer trámite o que esté rodeado de muchas personas, por eso lo de los asientos en pasillo o en la orilla, en cines y aviones, me permite que pueda solicitar para hacer un trámite en la medida de lo posible, no asistir personalmente, sino hacerlo de manera virtual. Y me permite también el acompañamiento de personas sombra para la realización de trámites en lugares donde casi siempre me impiden entrar acompañado y siempre me piden que vaya yo solo. Esto es para mí un gran avance. En lo personal, en lo individual, es una sentencia de un gran apoyo para mí, pero sobre todo, como decía yo, se pensó como una especie de litigio estratégico porque creo que esto abre brecha para que otras personas con distintas condiciones de discapacidad puedan solicitar ajustes razonables en la medida de las necesidades y de las posibilidades, sin que esto constituya un costo adicional para las personas, para la sociedad o para el Estado, y que puedan atender las necesidades y características propias de la condición de discapacidad de cada persona. Entonces, sobre todo en los casos, decía yo, de discapacidad invisible, como lo es la psicosocial, todas las personas con algún tipo de neurodiversidad podrían acudir a esta vía para tener similares efectos. Desde que publiqué esto en las redes sociales he recibido una gran cantidad de llamadas y mensajes solicitándome compartir esta información para que otras personas puedan intentar procedimientos similares, y creo que este espacio que ustedes me brindan es ideal para esos fines, por lo cual les agradezco mucho. No, Armando, al Impresionante. contrario. Impresionante. O sea, ¿tú o yo? ¿Quién empieza? No, dale. Oye, mi querido Armando, wow, porque una vez que nos explicas en qué consiste esta condición y todas las barreras y dificultades que implica la forma en la que ustedes ven el mundo, la forma en la que se tratan de adaptar a un mundo totalmente diferente a lo que ustedes están acostumbrados, pues bueno, nos deja clara la necesidad precisamente de que haya estos ajustes razonables, ¿no? No es un tema
de no quiero escuchar, no quiero convivir, es que sensorialmente, mentalmente, cognitivamente no estoy capacitado para percibirlo, es algo que me genera malestar y no tengo por qué adaptarme a una realidad que no puedo sobrellevar, ¿no? Tú como experto en derechos humanos, creo que también esta parte del litigio estratégico fue precisamente por ello, ¿no? Desde cómo lo planteamos y ante quién para que los efectos sean amplios. Reconocer, como bien dices también, la sensibilidad de la juez, pero también creo que me hizo ruido la que te negaron de la insignia, porque bueno, una cosa es el tema de que tú tengas la identificación, pero parte de la visibilización precisamente es traer algo, ¿no? O sea, puedo traer un pin azul, por ejemplo, ahora lo que pasa con los moños, eso es visibilizar lo que los demás vean, que yo no tenga que sacar la credencial y decir, ¿no? Sino que simplemente yo ya lo traiga conmigo. ¿Has pensado en impugnar la resolución? ¿O estás contento? No, sí había pensado en impugnarla, pero creo que es un gran avance y si la impugno por la parte que no me fue concedida, creo que le quitaría el mérito a lo que realmente sí hizo la juez, que de verdad me parece que es un gran ejercicio de sensibilización y entendió perfectamente y ella consideró dentro de las posibilidades lo que se podía y no se podía y estoy conforme, no solo estoy conforme, estoy contento con la resolución. Entonces, por eso no lo haré, no voy a impugnarlo. No, porque además también se aventó a decir a todas las autoridades, o sea, me parece muy, muy bonito la amplitud que le dan los resolutivos, ¿no? O sea, no fue como que estos trámites en específico, todas las autoridades dentro del campo de acción que les corresponde como garantes tienen a las que... instituciones públicas y privadas, o sea, hacia toda sí. la sociedad. Sí. Una pregunta, hablabas acerca de la diferencia que se tuvo con la sentencia emitida por la Corte respecto a la de lectura fácil. ¿Cuáles son esas dos diferencias que tú encuentras entre tu sentencia de jurisdicción voluntaria y la emitida por la Corte? Bueno, a Ricardo. Se apagó tu micrófono, Armando. Ahí está, súper. Le declararon un estado de interdicción en un juzgado familiar. Y a mí estuvo a punto de pasarme lo mismo. Lo que pasa es que platiqué con la juez y ella entendió perfectamente que el planteamiento era distinto. Cuando llega el caso de Ricardo Adair Coronel a la Corte dice en su resolución que el síndrome de Asperger es una discapacidad intelectual. Porque dentro de los criterios de clasificación de la discapacidad, la mayor parte de los especialistas clasifican discapacidad sensorial, motriz, intelectual y mental. Pero la discapacidad psicosocial es una categoría apenas en estudio, es decir, no hay un consenso, un criterio generalizado de considerar un tipo específico de discapacidad psicosocial que se distingue, se diferencia de la discapacidad intelectual porque no lo es. De hecho, las personas con síndrome de Asperger se dice que tienen una inteligencia promedio o superior al promedio. No es un problema intelectual, es otro tipo de discapacidad. Entonces, a mí en lo personal me parece decepcionante que la Corte haya confundido o que no haya estudiado lo suficiente el síndrome de Asperger para confundirlo con una discapacidad intelectual, y al confundirlo con una discapacidad intelectual hacen una sentencia en formato de lectura fácil para Ricardo. Yo conozco a Ricardo y él no necesita una sentencia para un niño de 5 años. Él tiene la capacidad de comprender perfectamente las cosas. Ya lo entrevistamos también. Sí, escuché eso y me parece genial. Hemos coincidido en varios foros en temas de autismo y de discapacidad. Y creo yo que fue un error de la Corte, lo digo de manera muy respetuosa, por supuesto, haber confundido el Asperger con discapacidad intelectual y haber hecho una sentencia de lectura fácil en ese caso. Me parece que era necesario mayor estudio y mayor profundidad de análisis del tema. Y bueno, pues la verdad es que no se ve igual desde dentro que desde fuera. Entender la condición, yo por mucho que trato de explicarla a mis amigos, a la gente cercana, no se entiende igual desde dentro que desde fuera, porque las personas no se dan cuenta de la dificultad y de cómo le batalla uno todos los días para encajar en la sociedad y cómo tenemos que hacer nosotros adaptaciones al medio, porque el medio no se adapta de ninguna manera a nuestras necesidades.
Ok, perfecto, muy clara la diferenciación. Y de hecho, lo que comentaba Caro, platicamos con él en el anterior episodio, y es lo que tú comentas. La diferencia sobre este estado de interdicción es que no era un estado de interdicción, sino debió haber sido unas diligencias como las tuyas de jurisdicción voluntaria y que se te hubiera concedido esa protección y ordenado hacia las demás autoridades esa modificación en términos razonables de lo que se tendría que modificar. Pero bueno, me surge otra pregunta. Yo entiendo, tienes la sentencia, pero sinceramente vas a llegar al SAT y no creo que te dejen pasar con la sentencia. O sea, Yo Sí lo va a espero que sí, hacer. yo espero que sí. sí. Esa es la idea, esa es la idea. No, yo entiendo que esa es la idea. Mi punto es que creo que ahí, para que, como es este programa respecto a la sensibilidad que deben de tener la sociedad en general, y obviamente las autoridades, creo que esa es la parte en la que tenemos que trabajar, no nada más nosotros, sino todas las autoridades, para que se pueda identificar algo que ahora ya es visible, ahora tú vas a tener sentencia, pero el momento que te enfrentas con algún desconocimiento, ignorancia que inclusive nosotros, yo en lo particular tenía sobre el tema, no tengas esa misma barrera que es la que estás buscando tumbar, luchando día con día con estas cosas, ¿no? Sí. Con la necesidad del cambio sobre el medio hacia ti en vez de que tú cambies para el medio, ¿no? Lo que nosotros queremos es empatía, pero por desgracia no la hay. Entonces, un documento oficial, como lo es una sentencia, que es obligatoria, además en términos del artículo 121 constitucional, es Correcto. obligatoria en todo el país. O sea, no lo logré en un juzgado federal, pero una sentencia de un juez de lo familiar de la Ciudad de Correcto. México es obligatoria en todo el país. Entonces, eh, considero que es un gran avance, insisto, no solo para mí, sino porque muchas personas, yo pertenezco a muchos grupos de redes sociales y de WhatsApp, en donde las personas con espectro autista discutimos, analizamos la problemática a la que nos enfrentamos cotidianamente, y yo espero que esto sea un paraguas para que mucha gente pueda a su vez también eh, tener un reconocimiento de esta situación, de sus necesidades. Por ejemplo, hay personas, me ha tocado escuchar que hay quienes no están de acuerdo con el uso de la figura de persona sombra. Yo en lo personal sí la requiero, pero respeto mucho la opinión de cada quien. Si alguien considera que limita su autonomía y prefiere no usarla, está bien. Hemos discutido en estos foros también si debe o no reconocerse la condición del espectro autista como una discapacidad o no. Muchas personas dicen que eso atenta contra su dignidad. Yo no lo creo. Yo consideré necesario, insisto, como no está reconocido en la ley, consideré necesario una declaración judicial, porque si no, no tendría acceso a los ajustes razonables. Si no se reconoce el autismo, que para mí es evidente que es una discapacidad psicosocial, si no se le reconoce ese carácter, no tendría acceso a los ajustes razonables, y entonces a través de este reconocimiento se da precisamente el acceso a dichos ajustes. Entonces, es distinto la dinámica, la manera en que cada quien percibe la condición, pero también lo que es muy notorio es que quienes no tienen esta dificultad, esta condición, este, difícilmente van a entender todo ese tipo de necesidades especiales, particulares y específicas que se tienen desde la condición, y que este tipo de figuras nos pueden ayudar a ir eliminando esas barreras. Oye, Armando, bueno, antes de conectarnos, platicábamos precisamente con Daniel la relevancia de hablar de este tema, porque también pudiera ser el caso que personas que no saben que tienen esta condición la tengan, ¿no? O sea, no sé a partir de qué momento te haces consciente. A mí me queda absolutamente claro que tú te conoces perfectamente, sabes cuáles son los puntos de falla en cada uno, o sea, lo que comentabas, yo como percibo, como los sabores, los olores, el tacto, y son cosas que me imagino que fuiste teniendo que ir documentándote, informándote para aterrizar, pero no todos tienen esta información. Te agradezco muchísimo la explicación tan vasta que nos diste, porque a partir de ello, creo que no todos están en la misma condición, incluso de darse cuenta. A ti, al tener claro todo eso, dices, yo sí necesito una persona no sombra, porque yo entiendo que no limita mi capacidad de decidir, de ejercicio, de goce, sino que me acompaña y me da la tranquilidad de yo poder mantener un estado de calma
y decidir de la mejor manera, ¿no? O sea, el hecho de que manejen, de que alguien vaya conmigo, me da a mí como un resguardo y por eso precisamente es persona sombra, porque te mantiene ubicado como en tu lugar y te da un eje, ¿no? Para que tú funciones de mejor manera. ¿Sabes de alguna persona que a lo mejor se haya dado cuenta de esta condición de una manera más tardía? O, por ejemplo, tú dinos, ¿cuándo supiste que lo padecías? Yo fui diagnosticado en 2016, hace 6 años, tenía yo 44 años de edad, ya adulto. Eh, de verdad es que si hubiera tenido un diagnóstico temprano y una intervención temprana, me hubiera facilitado muchas cosas, pero tuve una vida bastante difícil, bastante complicada por la falta de un diagnóstico. Yo no sabía, por ejemplo, que mi aversión a los globos estaba relacionada con mi dificultad para socializar o con, o sea, una serie de características que forman parte de esa condición, o mi dificultad para manejar o para entender un mapa o para ver a través de un espejo. O sea, nunca pensé que todas esas cosas formaran parte de una condición. El diagnóstico es liberador, es revelador. Claro. Dicen que es como salir del closet. Eso no lo podría yo afirmar, pero es una cuestión que sí Te te libera. da muchos elementos para entender, para integrar. Y bueno, yo he hecho una gran cantidad de estudios y de búsqueda de información después del diagnóstico. Entonces, sí creo que es importante. Eh, las personas con espectro autista a veces somos obsesivas en algunos temas. Cuando es un tema de interés, lo investigamos a fondo o lo podemos manejar o dominar a fondo. Eh, pero a cambio de eso, cuando hay muchos otros temas, que son muchos, que no nos interesan, nos cuesta mucho trabajo procesar y entender la información. Entonces, si bien podemos dominar un tema, hay muchas cosas que salen de nuestra esfera. Por eso se necesita, bueno, por eso yo necesito el apoyo para entender instrucciones de cosas que normalmente, por ejemplo, hay temas de decisiones que son muy sencillas para las personas, como si dejo la puerta abierta o cerrada, quieres café con azúcar o sin azúcar. Este tipo de decisiones, este tipo de preguntas son sumamente complejas para mí, pero hay otras cosas que para otras personas pueden parecer muy complicadas y para mí son más sencillas. Entonces, con toda esa, digamos, distinción o diferencia de procesamiento sensorial, intelectual y cognitivo, como tú lo dijiste muy bien, Caro, pues es como estar hablando dos lenguajes distintos y muy complicado hacernos entender o entender el mundo, porque el mundo fue hecho por personas neurotípicas, para personas neurotípicas, y nunca se ha pensado en la inclusión de quienes tenemos una condición diversa. Wow, Armando, no inventes, qué bárbaro. Imagínate qué tal que yo a los 44 ya casi me doy cuenta y me aviento 4 licenciaturas, 2 doctorados. Yo quiero felicitarte porque además tienes una semblanza y un currículum impresionante que me hace todavía quererte y admirarte más de lo que ya te he expresado. Súper agradecida de poderme decir tu amiga, de que hayas aceptado la invitación y de que nos compartas con esta claridad el tema. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestros seguidores con relación a esta condición y la importancia? Ya sé que ya abundaste, pero tal vez algo que te gustaría resaltar, o a lo mejor también proporcionarnos tus redes sociales o las ligas en las que pueden acercarse a ustedes, porque entiendo que tú estás de la mano con la causa y lo que quieres es ayudar y apoyar, ¿no? Precisamente. Y así es, constituimos una asociación civil llamada Soy Asperger AC, que trabaja precisamente en visibilización, inclusión social y propuestas de política pública en materia de estos temas sobre la condición del espectro autista. Nosotros no hacemos diagnóstico, pero como lo decías hace rato, es importante que las personas que tienen alguna característica de esta naturaleza puedan acudir a un diagnóstico. Y el diagnóstico siempre es oportuno, decía yo, es liberador, y sobre todo un diagnóstico temprano da lugar o puede dar lugar a intervención temprana con mejores resultados para la persona. Porque créanme, de verdad, aunque no lo parezca, se batalla muchísimo. Muy complicado vivir con esta condición. La única ventaja que yo le encuentro es tener un pensamiento lógico estructurado que me ha permitido conocer distintos campos de conocimiento y cursar distintas carreras, especialidades y posgrados.
pero es la única ventaja. Todo lo demás son puras desventajas. Cuando alguien me dice, ay, yo quisiera tener lo mismo, la verdad es que no sabe lo que dice. Es muy complicado, es muy difícil vivir en esta situación, y sí impone muchas barreras sociales que espero que se vayan removiendo poco a poco. Eso es la inclusión, para eso es la visibilización, para eso trabajamos y lo seguiremos haciendo, y para eso es también esta sentencia que hemos comentado el día de hoy. Muchas felicidades de nuestra parte y bueno, pues muchas gracias a ti por poder expresar, divulgar, informar acerca de lo que fue esta sentencia y pues por mi parte nada más agradecerte a ti y obviamente a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron y muchas gracias Armando, muchas gracias Carolina, nos vemos a la próxima.